Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Corazón Partido. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él se llama David Cajigas y es un experto en tarot experiencial. ¿Por qué digo que es algo muy especial? Porque cuando las personas, o no necesariamente tienen que tener un problema, un desamor, un problema de existencia, recurren al tarot porque el ser humano siempre quiere saber qué le va a pasar mañana. Don David Cajigas, ¿por qué se dice que es un tarot experiencial? Precisamente, buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues precisamente porque vamos a mirar a través de la experiencia que estamos viviendo y vamos a revisar las experiencias que hemos tenido, a ver dónde es que nos están fijando en este punto. Cuando tú sacas una carta, lo que vas a mirar es dónde estás parado en este momento y qué es lo que te trajo hasta acá. Entonces, lo que hacen las personas generalmente es buscar el tarot cuando, precisamente como lo decías, cuando tienen alguna mala experiencia o cuando quieren saber de algo porque no les está funcionando algo en el presente. Entonces, se llega al tarot por eso. Lo que se hace con el tarot experiencial es comenzar a, en vez de trabajar un tipo de medicina cuando ya está la enfermedad, se hace un tipo de medicina preventiva. Y es que tú te empieces a conocer y que te puedas dar cuenta cuáles son las características que tú tienes y las predisposiciones que tú tienes para que puedas trabajar con eso como herramientas para proyectar todo eso que, pues todo el futuro que tú te piensas. Don David, yo le voy a hacer esta pregunta con todo respeto. ¿Por qué creerle a unas cartas? ¿Por qué creerle a unas cartas? Pues eso es como creer, eso es como tener fe. Cuando tú vas a preguntar al universo, cuando tú quieres proyectar algo al universo, pues tú tienes que tener fe y tienes que creer en algo. Nosotros creemos en las religiones, nosotros creemos en un personaje que se llama Jesús y pues comprobable no hay. Pero si tú te comienzas a mirar en las cartas a través de arquetipos y formas que tienen que ver con corrientes que todos tenemos, generalidades que todos tenemos, te puedes hacer una lectura un poco más honesta de ti mismo. Entonces no es creerle a la carta, porque el tarot experiencial es una revisión de tus propias experiencias y no un proceso adivinatorio. Explícame eso. Entonces, no es un proceso adivinatorio porque lo que estamos mirando es, te salió una carta al azar y esa carta al azar lo que te está contando es una parte de tu historia que va a conjugar con la historia que tú tienes que te está pasando en realidad. Entonces lo que vamos a hacer en ese momento es trabajar con los elementos que nos está presentando la carta para que tú reconozcas esos elementos en tu historia y no tengamos que enfocarnos en hacer una predicción de algo que es intangible y de que, como tú me lo dices, pues ¿cómo yo voy a creer en las cartas? Pues es que no estás creyendo en las cartas, estás aprendiendo a analizar y a leer los símbolos que están llegando a tu vida en ese momento de tu vida. Para tener una lectura que sea más precisa, porque la verdad la gente consulta en las redes sociales según su signo, ¿cierto? Pero esos son signos generales, son lecturas generales. ¿Cómo se puede hacer, una lectura más acertada y de cuántas cartas está compuesto un tarot? También es bueno saberlo. Un tarot está compuesto de 78 cartas. En estas 78 cartas hay 22 arcanos mayores, hay 56 arcanos menores, y esos 56 arcanos menores se dividen en 4 palos, que es el palo de bastos, de espadas, de copas y de oros. Esas son como nuestros 4 cuerpos, y son los 4 elementos al mismo tiempo. Entonces, para hacer una lectura mucho más clara, porque lo que tú ves en las redes sociales es un panorama general y de ahí tú haces un extracto de
de lo que a ti te cae o de lo que a ti te pega en tu situación. Por eso es que siempre en estas redes sociales, pues que son un poco amarillistas, lo que hacen es darte donde te duela. ¿Por qué amarillistas, Entonces, David? ¿Por qué amarillistas? porque lo que tratan es de pescar en río revuelto. Entonces lo que quieren es a las personas que están en una situación, pues que van a ir a preguntar, ¿el señor está poniendo los cachos? Sí, sí está poniendo. El señor por ahí tiene a alguien. Entonces dejan preguntas abiertas y ambiguas para que tú quedes con dudas y sigas consultando. Entonces la metodología experiencial lo que hace es ubicarte y no ponerte a mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro, para que tú te hagas un autoexamen y tú sepas que lo que se está moviendo en tu vida pertenece a tus acciones. Entonces, eso es un proceso en el que tú te puedes hacer responsable de lo que te está pasando y no tienes que ir a ponerle un nombre externo para justificar que no estás haciendo lo que debes hacer. O sea, David, lo que pasa es que con esa lectura que estás planteando, se develan a través de las cartas unas situaciones que pueden ayudar a tomar decisiones. ¿Eso es lo que se refiere, sin necesidad de decir que están adivinando el futuro? Claro, y más que tomar decisiones, es tomar acción, y generalmente la acción no la está planteando el panorama del momento. Entonces, hablábamos un poco del desamor, de la tusa y de todo esto. Entonces, eso es lo que me está planteando el momento. ¿Qué querrá la vida que yo aprenda de ese momento? Así como en algún momento tuve el amor, tuve la relación, o tuve un momento feliz y ahí obtuve un aprendizaje. En este momento me está presentando esto la vida, y la vida me está pidiendo que yo haga una observación amplia de esta situación para que yo de ahí pueda aprender algo. De ahí puedo pasar a otra carta, a otro arquetipo. Entonces estoy haciendo el proceso de autoconocimiento, que finalmente es lo que venimos a hacer en este plano. David, ¿y las cartas dan consuelo? ¿Dan qué? ¿Consuelo? ¿Dan consuelo? Pues eso ya depende de cómo tú lo quieras mirar, porque hay cartas que aparentemente son, pues que la gente las mira y se asusta, como una carta de la muerte, como una carta de la torre, o como una carta del 10 de espadas, que está un señor que se muere con 10 espadas enterradas en su espalda. Y yo les digo a las personas, qué bueno que te salió esa carta. Este es el momento en donde ya ese personaje del que no te habías podido despedir, ahora se va a despedir, ahora se va, y vas a pasar a conocer otra parte de ti que ni siquiera tú conocías. Entonces, dan consuelo en la medida de que yo me vaya quitando algunos paradigmas y que vaya dejando de ver las cosas como malas o buenas, porque a veces una cosa muy buena viene en una envoltura oscura y a veces una cosa muy mala viene en una envoltura luminosa. ¿Cuánto tiempo estuviste tú estudiando lo de las cartas y por qué la gente, aparte de ir a terapia, por ejemplo, psicológica, encuentra mayor satisfacción a través de un tarot? Pues porque hay procesos en la parte psicológica en los que se debe hacer un paso a paso que tiene que ser de tiempo y bastante amplio. El tarot es un espejo, y cuando tú te paras al espejo, pues el espejo no te miente. Entonces te va a decir unas cosas muy puntuales en donde tú vas a ser el que decides si tomas acción sobre eso. En un proceso psicológico se hace algo más llevadero, donde vamos descubriendo a través de poder conversarnos con el psicólogo y con nosotros mismos sobre la raíz de lo que nos trajo hasta acá. En el tarot muchas veces lo puedes ver de frente y directo. Lo que pasa es que ya la decisión es tuya. Entonces también hay que decir que nosotros tenemos un componente, y es que nos gusta todo esto a lo que le llamamos misticismo, ocultismo, Esotérico. y está muy impregnado en nuestra cultura. ¿Sí? Sí. Entonces también tenemos mucho de eso,
y tenemos que aceptar que a veces nos gustan caminos más rápidos y más fáciles. Lo que pasa es que lo que no te dicen cuando te vas a hacer una lectura de tarot es que de ahí van a salir una serie de tareas para ti en donde tú vas a tener que decidir si afrontas o no la situación, y eso lo puedes ver en un proceso psicológico o en un tarot, y se puede ver más rápido o más lento dependiendo de cómo tú lo quieras hacer. Hay gente que va, por ejemplo, ¿cómo se hace esa sesión? ¿Llegan a una consulta o cómo es? ¿Y qué preguntas les haces para hacer, digamos, un tarot de estos emocionales? Bueno, si la gente llega a una consulta, pues llegan y se sientan conmigo en la sala de mi casa, nos tomamos un café, nos conocemos, y la pregunta es ¿cómo va la vida? ¿Qué está pasando en la vida en este momento? Antes de que se haga alguna pregunta puntual, lo que se hace es poder hacer una orientación de qué es lo que estamos buscando. ¿Por qué te venís a sentar acá conmigo? ¿Qué buscas de esta consulta? Entonces hay que poner una intención para saber hacia dónde queremos ir. Ok, y como entonces, no es en el tarot, ¿cuáles son esas intenciones? Por ejemplo, empecemos como si fuéramos a hacer la conversación. Entonces la gente va, se sienta en la sala de la casa y dices, ¿por qué vienes? ¿Cuál es la intención? ¿Cuáles pueden ser esas posibles intenciones? Pues las posibles intenciones es, mira, yo no me hallo, yo no me encuentro, estoy en un trabajo en el que no me siento a gusto, no me siento que lo haga por amor, lo hago porque me toca, lo hago por dinero, quisiera estar haciendo otra cosa, no me siento bien con alguna pareja. En el caso mío, muchas de las personas que llegan a trabajar conmigo, pues llegan a trabajar porque están desarrollando procesos de talentos, de mediumnidad o de dones espirituales. Entonces llegan y me dicen, mira, yo me siento que me estoy enloqueciendo, porque yo veo cosas, yo escucho cosas, me habla la casa, me hablan las plantas, veo por allá personas. Entonces hay que entender que son unos procesos en donde hay unas aceleraciones energéticas del planeta donde nos estamos permitiendo ver cosas que antes no veíamos, y no son procesos de locura. Entonces, igualito que en una tusa, entonces no es un proceso de locura, es un proceso en donde yo estoy teniendo un punto de adaptación de un estado a otro, y en el tránsito de un estado a otro, pues de lo que me estoy dando cuenta es que están despertando en mí nuevas sensaciones, o me estoy despidiendo de sensaciones que eran habituales para mí. Bueno, David, supongamos que ya entramos a la sala de tu casa, la intención es, miren, yo la verdad me estoy desesperando con este desamor, yo no soporto esta ruptura, no soporto la ruptura del noviazgo, entonces por eso, digamos, recurro al tarot. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el siguiente paso? Esa es la intención. ¿Con las cartas o cuál es la información que hay que dar o qué? Pues lo siguiente es preguntarte qué estás dispuesto a hacer para salir de esa situación. Y entonces ahí entramos a mirar con el tarot o sin el tarot qué es lo que estás dispuesto a hacer para que esa situación cambie. Y generalmente lo que pasa es que me quiero quedar otro rato en ese estado porque no sé cuál es el estado siguiente. Siempre tenemos miedo de cambiar de estado, entonces eso lo podemos mirar con una carta como la Torre. Entonces se va a desestructurar algo, y a veces sé que yo mismo lo tengo que desestructurar, pero en ese proceso yo no me quiero hacer cargo de quitar el primer palito o la primera columna de eso, porque sé que a partir de ahí muchas cosas van a cambiar. Lo que pasa es que en la película que nos hacemos siempre tenemos un escenario negativo o un escenario demasiado positivo, entonces tenemos unas expectativas altísimas y no nos damos la oportunidad de mirar que los procesos se van haciendo paso a paso, y paso a paso no quiere decir que sea poco a poco. Entonces podemos entrar en un proceso en el cual miramos una carta, la carta nos va a contar una historia a través de sus elementos, y a partir de ahí podemos mirar cómo vamos a afrontar el proceso, para qué está llegando ese proceso a nuestras vidas,
y comenzar en medio de esa lectura a preguntarnos qué estamos aprendiendo de todo eso. Entonces, si yo te pregunto a ti que si tú has tenido una tusa, probablemente me vas a decir que sí, y yo te digo que si mirándolo en retrospectiva, no yéndonos al pasado a anclarnos allá, mirándolo en retrospectiva, ¿tú aprendiste algo de eso? ¿Te trajo algo? ¿Te enseñó algo? Entonces me vas a decir probablemente que sí. Eso es lo mismo que está pasando en este presente, si lo estamos mirando por medio de una tusa. Entonces, por medio del apoyo visual de las cartas, lo que vamos a entender es cuál es el enfoque que le quiere dar la vida a este momento, con este personaje, con esta situación. Bueno, supongamos que se inicia la sesión de tarot, ¿sí? ¿Y sí, cuál es la pregunta, mejor dicho, para hacerlo personalizado, qué hay que hacer? ¿Qué pregunta? ¿La fecha de nacimiento, el signo, no, lo que sea? Eso no se necesita. No. Podemos mirar muchas cosas con la fecha de nacimiento, pero lo que necesitamos saber es qué está pasando en la vida, y generalmente lo que pasa es que no podemos hacer una descripción clara de qué es lo que está pasando, porque tenemos en nuestro sistema muchas historias que son de la familia, muchas historias que son parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y estamos cargando con historias pues que vienen de otro y no son mías. Entonces estoy viviendo la vida mía basado en lo que me contaron otros, y quiero seguir replicando algunos aspectos de todas esas historias. Entonces lo que tenemos que hacer es una sintonización primero, antes de ir a buscar, o antes de decir, oiga, se puede hacer esto, estos son los posibles escenarios, pero usted es el que va a tener que hacer una descripción, y la descripción no es para mí, la descripción es para que usted se escuche y pueda decir, esto se llama así, y aquí lo tengo en la mano. Cuando ya tengo algo en la mano, entonces yo puedo decir, ok, con eso vamos a trabajar. ¿Qué dicen los psiquiatras y los psicólogos con respecto a este tarot experiencial? ¿Qué le dicen a usted de esta, digamos, ¿Qué me dicen? Esta técnica? Pues, que la gente busca consuelo, lo encuentra dirección, encuentra después de sus intenciones, encuentra de pronto una guía, pero hay, digamos, profesionales que no le creen. Sí. Pues yo, en lo personal, conozco muchos profesionales de la psicología que van a su consulta. Algunos, no muchos, pero conozco personas que dicen es un gran apoyo. Es un gran apoyo para mirar desde otro lado, para mirar algunas situaciones desde otro punto de vista, que no tiene que ser el de la medicina. Lo que pasa es que si tú, ahorita hablamos de los 4 palos como 4 cuerpos, entonces hay cosas que no se tratan con medicina tradicional, sino que se tratan con otros tipos de medicina. Cada cuerpo tiene su tipo de medicina, y el cuerpo físico tiene un tipo de medicina. Entonces, para el cuerpo físico vamos a trabajar con un acondicionador físico, pero para el cuerpo mental vamos a trabajar con un psicólogo, pero para el cuerpo emocional vamos a trabajar con otro tipo de persona, y así. Entonces nos podemos dar cuenta que hay unos procesos que son energéticos, y ya lo más bonito de esto es que muchos de esos profesionales ya se están dando cuenta que hay cosas que se salen como del espectro que ellos manejan, y están acercándose a muchos de estos temas que ya son energéticos, que son de otro tipo, y le están combinando un montón de ciencias alrededor a eso que ellos ya hacen. Entonces enriquecen su labor. Claro, en el fondo, este tipo de ejercicios de ese tarot, de esa lectura de una ciencia, porque son 70 y pico de cartas que usted tiene que interpretar, y que de pronto a través de esa lectura se ayuda a una persona a guiar un camino cuando no hay esperanza, porque hay personas que llegan, me imagino, a su sala, a su sofá, sentados con una desesperanza terrible, y que esperan que esas cartas por eso yo le hacía la pregunta del consuelo. Pero ese no es, digamos, el camino. Las cartas no le van a dar el consuelo.
pero las cartas de pronto sí le van a mostrar un posible camino, ¿o no? Sí, claro, claro, es que el consuelo que te pueden dar las cartas es darte una orientación de cómo puedes accionar. Cuando alguien llega en este completo desconsuelo, como han llegado personas que tienen ideas, por ejemplo, de suicidio. Entonces, es una idea que ya le has dado tanta energía que la idea ya es más grande que tu mismo cuerpo físico. Entonces tú te vuelves la marioneta de la idea. Cuando pasa esto, pues en principio hay que obligarse a hacer unos cambios y obligarse a cansar el cuerpo físico para que no tenga la oportunidad de que la idea, que ya tiene más cuerpo que tú, siga gobernándote. Entonces te puedes ir a hacer una serie de actos físicos en donde tú puedes volver a tomar el control de tu cuerpo físico, de tu propia energía, y te puedes ir emancipando de todo esto. ¿Y usted se da cuenta de las angustias, de los temores, de los dolores y de las esperanzas de las personas que llegan a esa sala suya? Sí, sí. En una ocasión llega alguien y me pregunta y me dice, oiga, ¿y usted no se cansa de escuchar pesares? Y yo le digo, pues mira que yo lo único que escucho son oportunidades de cambio. Entonces, cuando alguien llega así devastado, cuando llega con una situación muy potente, pues para mí es súper bonito, porque eso me está diciendo que todo lo que haga va a ser ganancia. No tiene nada que perder, entonces cualquier cosa que haga va a ser en suma de poder recuperar la alegría de su vida. Y lo que me encuentro yo es que a veces llegan personas aquí con los ojos, yo digo, apagados, y que te encuentras que a veces en 2 sesiones sus ojos están súper brillantes y pueden recuperar una alegría a través de encontrarse consigo mismos o de encontrar algo que simplemente no habían visto, porque siempre las cosas están ahí y siempre terminan encontrando una alegría que habían dejado de ver o que no conocían. Me está preguntando el productor, y tiene una pregunta muy válida. ¿Cómo hace usted para no cargarse de tantas emociones, de tanta gente que llega con tantos problemas, y usted no cargarse de esas emociones y poder transmitir algo de esperanza? Pues lo primero es que yo en esta labor lo que debo hacer es permitir que una información pase por mí y otra información entre por mí, pero yo no me tengo que quedar con esa información. Y las primeras veces que yo leía tarot, yo me resfriaba porque yo me involucraba con la situación. Entonces energéticamente también me involucraba con la situación y terminaba yo resfriado. Siempre que cuando comencé a leer me pasaba eso. Entonces fui entendiendo poco a poco que si a mí me están buscando para una orientación, yo no puedo sentarme a llorar con la persona que está haciendo una consulta. Yo le voy a dar esa orientación y cuando termina el espacio, esa orientación queda ahí cerrada y no hay un involucramiento. Entonces, aparte de eso, pues para trabajar con el tarot y para trabajar con otras de estas ciencias, pues uno tiene que saber muchas cosas. Uno tiene que saber de manejo de elementos, uno tiene que saber matemáticas, numerología. En mi caso yo estudio física, cábala, un montón de cosas para poder apoyar este proceso que yo hago. Y entonces tú vas aprendiendo que hay elementos que pueden sonar muy simple, pero la sal hace un proceso químico en el cuerpo en donde descarga toda energía que no es propia del individuo. Entonces tú te tienes que bañar con sal, tú tienes que poner los pies en la tierra. Perdón, ¿por qué hay que bañarse con sal? ¿Por qué hay que bañarse con sal? Porque la sal, lo que te estoy diciendo, la sal genera un proceso químico de limpieza igualito que cuando tú te metes al mar. Cuando tú te metes al mar, se descargan los iones. Entonces es lo mismo, eso mismo tú lo puedes hacer en tu casa, pero tú también lo puedes hacer
metiéndote a un río y el agua del río va a hacer una descarga y te va a quitar como esa polarización o esos, haz de cuenta que se te pegan hebritas, entonces esas hebritas, pues tú tienes que hacer un aseo energético constantemente. De hecho, la sal no sería solamente para mí como tarotista, sino que sería un muy buen hábito de aseo energético para todas las personas que están en contacto con muchas personas todos los días. Claro, finalmente, don David, y yo se lo voy a ser muy sincera, a mí personalmente me apasiona el tarot y creo en el tarot, pero hay gente que dicen que eso es vende humo, que eso Sí. es como una especie de brujería o una especie de fantochada o de mentira. ¿Qué Sí. mensaje le da a esas personas que piensan que ustedes son unos vendehumos? Pues bueno, que pues yo a mí me gusta estudiar mucho y soy muy nerd, entonces yo al principio también miraba el tarot así, y yo decía que eso era para brujos y para hippies, y cuando la vida me entregó esta herramienta, pues yo me di cuenta que pues que más que algo místico es un sistema. Y cuando tú aprendes a entender los sistemas lo que te están diciendo es, oiga, usted arranca aquí y termina acá. Usted está aquí y usted para llegar aquí tuvo que moverse aquí. Usted tiene estas posibilidades. Entonces, cuando tú aprendes que las cosas se mueven en unos sistemas tan claros como que estamos de día y a las 6:30 de la tarde se hace de noche, entonces entiendes que estamos regidos por unos ciclos naturales, así como se ven en las estaciones, en los equinoccios, en los solsticios. Entonces, en esos ciclos naturales, todo cambia y nuestra biología también cambia. Tú ves que llega primavera y los árboles florecen. Lo mismo pasa en la biología de los seres humanos. Y el tarot solamente nos está contando la historia por medio de simbología. Ahí nos salimos nosotros de los significados del libro y dejamos de recitar cosas y de decir, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, sino que revisemos los ciclos, cómo están moviéndose a través de ti y cómo te estás relacionando tú con los ciclos naturales, y eso te va a dar una lectura amplísima que se sale de lo esotérico, de lo místico y de lo ocultista. Pues don David Cajigas, muchísimas gracias por haber estado en Corazón Partido. Hay que tratar absolutamente todos los temas, creer en lo que uno tiene que creer. Todo el mundo es independiente, pero si siempre se le da una luz de esperanza con una intención muy clara y descubrir un camino, bienvenido sea. Muchísimas gracias por haber estado en Corazón Partido. Gracias a ustedes por invitarme.